Hola, che, brother, chamo pana, vale, amigo cuate. Soy Azabache desde Buenos Aires, Argentina. ¿Te has dado cuenta que la política en Latinoamérica la mayoría de las veces se eligen a los candidatos más populares o con la campaña de publicidad más grande, pero no necesariamente el más preparado? Es hora de que la sociedad civil latinoamericana abra los ojos y se dé cuenta que por décadas hemos elegido gobernantes populistas que nunca nos han llevado a buen puerto. No podemos esperar mejores resultados tomando las mismas decisiones y eligiendo de la misma forma. Debemos evolucionar de forma intuitiva, con sentido común, porque siempre debemos buscar lo mejor para cuidar nuestros propios intereses. Cuando se hace una producción artística, se busca entre los mejores talentos a quien pueda representar mejor determinado rol. Cuando una persona tiene un problema de salud en el corazón, busca un especialista en cardiología. Cuando tomas un vuelo, estás contando con que el piloto está perfectamente preparado para hacer su trabajo. Cuando quieres que tu empresa compita entre las mejores, buscas al mejor gerente. Entonces pregúntate por qué no elegimos con la misma calidad y exigencia en la política, sobre todo cuando se trata del destino de nuestras vidas. En varios países de Latinoamérica, especialmente en Argentina, hay un despertar a un movimiento de valores democráticos, republicanos y libertarios. Tal vez esa alternativa nos puede brindar a los ciudadanos un futuro distinto. Para hablar de todo esto y mucho más, conectamos con el ex candidato a la presidencia de la Nación Argentina, el profesor José Luis Espert, economista, docente, escritor, político argentino con claro perfil libertario. Búscalo en las redes sociales, Twitter, JL Espert, Instagram, @José Luis Espert. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda parte, como siempre, en @SabacheOnline. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @SabacheOnline. Bueno, y entramos en conexión con el profesor José Luis Espert. Le doy la bienvenida. Sé que es un hombre muy ocupado y yo le agradezco muchísimo, de verdad, estos momentos. Y tengo que rescatar un instante que me ocurrió con José Luis. Estaba en un programa de televisión muy angustiada por Venezuela y José Luis tuvo unas palabras hermosas hacia nuestro país. Así que te doy la bienvenida, José Luis. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo te va, Azabache? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Azabache o Gladys? O Gladys Azabache, ¿cómo te digo? Mira, llevo el mismo nombre que mi madre, Gladys, pero me Ajá. dicen desde muy niña Azabache porque soy la única de cabellera negra Azabache. Y me encanta porque el azabache en Ah, Venezuela es un talismán, el talismán de la suerte, el talismán wow. protector. Bueno, así que Así me que vas a bueno, traer suerte. Voy a ganar la claro, presidencia de la nación entonces. claro, vamos todavía. Y de eso te quería hablar. Dime. Eh, Mira, primero te quería preguntar, noto una oleada muy fuerte de juventud que se apega a los ideales liberales. Tú eres una persona que ha influido también muchísimo en eso y quiero saber que tú le definas a la gente a que todavía está buscando otra cosa, porque estamos inundados de socialismo, que le defines qué es el liberalismo. Bueno, desde el punto de vista filosófico, el liberalismo son varias cosas, te diría. Como lo hemos hecho recientemente en un video, el liberalismo es que vos te sientas y la tengas la libertad de elegir la música que querés tocar, la banda de música que querés escuchar, el sexo con el cual te querés vincular, el amor que querés tener, el trabajo que quieras hacer, los viajes que desees, los amigos que quieras tener, los familiares con los cuales más vincularte, el país donde querés vivir, el lugar donde querés estar. O sea, la libertad es la libertad de elegir. También, también la libertad es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Y también, hay un límite para la libertad. ¿Cuál es el límite para la libertad? Donde comienza la libertad del otro. Así que desde el punto de vista filosófico esa sería la libertad. Buenísima la definición, buenísima. Y muchos nos hemos encontrado en esta, vamos a decir, batalla libertaria, ¿no? Porque yo le llamo batalla porque hay que dar la batalla de las ideas, la batalla cultural. Y Esper, yo te quería preguntar, ¿por qué crees que en nuestra sociedad latinoamericana siempre la población escoge
a los políticos o candidatos más populares y no a los más preparados. Y te pregunto esto porque tú, me acuerdo el debate presidencial que diste, la verdad es una clase de economía, de cómo se hacen las cosas, y me duele mucho ver a Argentina como está hoy. Bueno, yo creo que hay que investigar muy profundamente nuestras raíces, probablemente en el tipo de colonización que tuvimos nosotros, una colonización te diría, poco competitivo, el modelo que nos impusieron, de muchos favores, es muy diferente al modelo que se impuso en Estados Unidos. En algún lugar, la independencia americana surge como una respuesta a la intolerancia de los americanos a la gran presión impositiva de los ingleses. Así nace la rebelión americana que termina en independencia americana. Nosotros el tipo de colonización que tuvimos fue diferente, fue más del amigo, del acomodo, del lobby, poco menos mérito. Pero más allá de los argumentos de por qué Argentina, Venezuela y muchos de los países de la región, uno podría decir, sí, el experimento liberal parecería haber fracasado en América Latina porque pocos países han aferrado al liberalismo, o a veces defienden un liberalismo en lo político, en la expresión de ideas, pero en lo económico rechazan el liberalismo, piensan que el liberalismo implica que los poderosos se devoren a los que no tienen poder, y cuando en realidad es a la inversa. Lo que es importante marcar, creo yo, Azabache, que el continente no tiene salvación dentro del sistema que se ha impuesto ya por siglos, este capitalismo corporativo, corrupto, de Estado socio de los que tienen poder de lobby en el sector privado, de espaldas a la gente de trabajo, de espaldas al que estudia, de espaldas al científico, de espaldas al jubilado que aportó toda su vida para tener una jubilación miserable. Lo que sí es importante marcar entonces que el buen destino para la gente que habita América Latina está abrazar a la libertad, despertar a la libertad, abrir la cabeza. La libertad no es darle más poder a los poderosos, sino todo lo contrario. Es el gobierno de las minorías, es el respeto a las etnias, el respeto a la diversidad. Eso no ocurre dentro del populismo. Fíjense en los países autocráticos, se les impone el credo, se les impone el velo, se les impone el sexo con el cual se tienen que vincular. La libertad es todo lo contrario. Yo creo que Argentina, América Latina en general, debería abrazar los ideales de libertad para algún día cortar con la decadencia. No hay solución dentro del sistema populista, claramente. Y coincido con lo que me dices. ¿En algún momento Argentina fue liberal? Argentina tuvo una etapa clasista, elitista, pero con un país muy liberal, en lo económico particularmente, muy abierta al mundo, a la recepción de inversiones extranjeras, al intercambio de productos con el exterior. Eh, Fue elitista porque era una élite la que manejaba el país, con clases bastante postergadas en lo económico, pero de todas maneras el derrame que uno hubiera esperado si hubiera continuado ese proceso hubiera sido importante. Argentina, por ejemplo, fue el primer país de América del Sur en tener subterráneos. Fue el primer país de América Latina de tener decenas de miles de kilómetros cuadrados de vías, por ejemplo. Argentina, cuando fue liberal, si bien es importante marcar que fue un liberalismo oligárquico y clasista, fue de los países más ricos del mundo. Pero después la respuesta de, yo diría, del populismo a esa oligarquía, pero meritocrática y liberal que gobernó, fue destrozar absolutamente todo lo que se hizo. En lugar de hacer algún ajuste y corrección a lo que era aquel liberalismo clasista y elitista, el populismo derrumbó absolutamente todo, y así es que nos transformó en una sociedad, Argentina hablo, que tiene una clara tendencia a ser una sociedad miserable si no cambia, claramente. Argentina, y a pesar de la frase puede sonar fuerte, me remito a los hechos. Hace medio siglo Argentina no tenía pobres. Hoy Argentina tiene la mitad de la población pobre, la mitad. Argentina hace medio siglo no tenía personas viviendo en villas miserias. Hoy Argentina tiene 4 millones de argentinos, más o menos el 10% de la población argentina viviendo en villa miseria. En una villa miseria no hay alimentación adecuada, mucho menos electricidad, gas, luz, etc.
Así que claramente en medio siglo Argentina experimenta un deterioro marcado que puede terminar siendo un país miserable de no tener retorno, porque hay un límite a partir del cual no hay retorno, porque la cabeza de la gente está tan deteriorada que la gente piensa mal, piensa que solamente es posible vivir la miseria que vive. No sé si tú viste la película Matrix, Sí, Azabache. sí, la Bueno, vi, la viste que en vi. Matrix la vida que te muestra Keanu Reeves es absolutamente ficcional. En realidad, él, en la realidad, es simplemente una batería que las máquinas la tienen con la mente viva para poder alimentarse de la energía que larga el ser humano mientras tenga actividad cerebral. Pero la actividad cerebral no es una fantasía. Bueno, en Mm. Argentina, la gente cree, en Latinoamérica, en general en Argentina, que la única vida que vive realmente es la que vive, cuando en realidad hay otra vida. Se puede vivir otra vida, se puede vivir otra vida, se puede despertar en definitiva. Y quería preguntarte, Esper, ¿tú crees que lo que pasa en Venezuela le ha servido a los políticos para no cometer los mismos errores? ¿O crees que Argentina va directamente a una Venezuela? Yo diría que, a ver, la intención del presidente Alberto Fernández, el actual presidente de Argentina, no creo que la intención deliberada, la voluntad de él sea llevar a la Argentina hacia Venezuela. Yo lo veo a Alberto Fernández más como un socialista europeo con toques venezolanos en todo caso, pero no con un intento de venezualizar o de chavizar a la Argentina. Ahora, dicho esto, quiero decirte que Argentina puede terminar siendo Venezuela, pero ¿cómo no? Por supuesto que puede. Yo creo que es el escenario menos probable, pero hay un escenario de menor probabilidad que sí es el escenario donde una Argentina puede ser Venezuela, pero no hay que olvidarse que a Alberto Fernández lo rodea la Cámpora, lo rodea Cristina Kirchner, y ellos sí tienen intenciones de hacer de la Argentina una Venezuela. O sea, en definitiva, hoy el escenario de Argentina-Venezuela es el menos probable. Sí veo una Argentina en crisis, una Argentina muy, 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 muy complicada en los próximos años, pero no necesariamente venezolana. Pero, cuidado, en Argentina nunca digas nunca, en realidad ese es un dicho en general, nunca digas nunca, nunca digas siempre, eso en Argentina cae como anillo al dedo, y en particular cuando uno ve un presidente como Alberto Fernández rodeado por Cristina Kirchner, que sí claramente tiene intenciones de transformar a la Argentina en Venezuela. Sí, todavía me acuerdo cuando ella decía, si regreso al poder, vamos por todo. Y nosotros los venezolanos, José Luis, sí vemos muchos síntomas de lo que hay en Venezuela acá, como el avance hacia los derechos individuales de las personas, el manejo de los medios de comunicación, eh, que salgan los presos a la calle. eh, Sabemos que estamos en una pandemia y que hay que cuidarnos todos, pero también se ve, lamentablemente, manejos políticos muy parecidos a lo de Venezuela, cosa Sí, que sí, no. a Toques nosotros nos venezolanos preocupa. sin duda que Ujú. hay. Sí, sí, no, toques Sí. venezolanos sin duda los hay hoy en Argentina y los vamos a seguir viendo. Ahora, no sé Sí. si eso implica necesariamente un camino a una Venezuela explícita como la que hizo el demente de Hugo Chávez y el asesino de Maduro en Venezuela, ¿no? Ujú. Ahora que me comentas ese punto, ¿cuál es tu posición con respecto a Venezuela? Yo creo que Venezuela no tiene solución si Maduro no es extraído como fue extraído Noriega en su momento por los Estados Unidos o por una fuerza multinacional de América Latina. Es un Mm. asesino con ciertos claros vínculos con el narcotráfico, es un enemigo de su pueblo, el señor Maduro, así que la única solución es esa. Venezuela no va a tener elecciones libres, limpias, cuando está gobernando Maduro, de ninguna manera. A esa persona los venezolanos se lo tienen que sacar de encima de la manera que sea. Y Así, ojalá que algún así es. día el continente americano repare realmente en el genocidio en el cual se ha convertido Venezuela, una catástrofe humanitaria, y tome cartas en el asunto. A mí me parece lamentable que el mundo ya no haya tomado cartas en el asunto. Yo, si hubiera sido presidente de Argentina, si hubiera sido de los principales impulsores de una intervención armada directamente en Venezuela para extraer al asesino de Maduro. Uy, mira, gracias por eso, porque realmente nosotros en estos 21 años hemos hecho
lo posible y lo imposible para sacar ese régimen con vías democráticas, con diálogos, y todo eso se agotó. Y el Nunca problema va a en ser así. Venezuela, claro, Venezuela está gobernada por un dictador que utilizó la democracia a través de Chávez primero para llegar al poder, pero una vez elegido por la voluntad popular, entre comillas, se transformó en una dictadura, por si fuera poco, una dictadura asesina, genocida, narcotraficante. Así que Maduro tiene que ser sacado de la manera que sea del poder en Venezuela. Pero aclaro, exactamente. nunca se va a ir por las buenas. Exactamente, es una tiranía asesina, Sí, respaldada y apoyada por el narcotráfico y el sí, terrorismo. Es el exacto. epicentro El del crimen terrorismo también. organizado. Sí, No solo el señor, narcotráfico, sino también el terrorismo. sí, señor. Y Exactamente. te quería preguntar, ¿no crees en tu visión que la tiranía venezolana tiene influencias fuertes en Argentina? No me la contestes ahorita que nos vamos. Los invito a ver la segunda parte de la entrevista con José Luis Esper por @sabachonline. Te espero ahí. ¿Mm? Muchas gracias por mirar. Te invito a ver la segunda parte de la entrevista con José Luis Esper por @sabachonline. Te espero.